Nuestro tema de hoy es renovando tu esperanza en Jesús. Vamos a leer Juan, capítulo 21, y vamos a leer del 1 al 3, y después vamos a ir hasta, vamos a leer hasta el 6, pero primeramente vamos a leer nada más los primeros 3 versículos. Esos quizás ya es pues son textos que ya ustedes conocen, quizás se los saben ya de memoria, porque ustedes saben mucho. Y algunas cosas pues ya se han leído en otras ocasiones, ¿verdad? Juan capítulo 21, vamos a leer del 1 al 3 y después vamos a ir leyendo los otros versículos porque vamos a estar leyendo del 1 al 6, pero ahorita hasta el 3. ¿Ya lo tienen? Bueno, la palabra de Dios dice: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Bueno, en estos versículos el Señor Jesús pues ya había resucitado y los discípulos pues al ya no estar Jesús con ellos pues deciden volver a su actividad, ¿verdad? Que era pescar. Recordemos que muchos de ellos, de los discípulos, eran pescadores. Entonces recordamos que ellos sabían pescar muy bien, ellos conocían perfectamente el mar de Galilea, pues ahí habían crecido. Ellos tenían el conocimiento de esa actividad, ¿verdad? En la cual se habían desarrollado durante mucho tiempo hasta que el Señor los llamó. Ahora vamos al versículo 3. Leemos que dice: y aquella noche no pescaron nada. Entonces podemos darnos cuenta que sin Cristo no hay respaldo en lo que hacemos. Entonces, ¿qué necesitamos? Que todas las cosas que nosotros hagamos, Cristo las respalde, ¿verdad? Para que podamos tener el resultado que nosotros esperamos. Aquí vemos que ellos, a pesar de que ya tenían el conocimiento, conocían el mar, tenían las habilidades, ¿verdad? Porque eran pescadores, ellos tenían, pues ya habían invertido fuerza, ya habían invertido tiempo y no habían pescado nada. O sea, todas sus habilidades, todo su conocimiento de ese mar, de esa actividad, no les había provocado el resultado que ellos querían, que era pues pescar. Entonces aquí nos damos cuenta que realmente necesitamos a Cristo y de su bendición en todo lo que hagamos. Entonces nosotros necesitamos buscar que todo lo que hagamos en todas las esferas de nuestra vida estén respaldadas por Cristo. Ahora también Cristo se manifiesta en el momento oportuno, ¿verdad? No es antes, no es después. Quizás para nosotros a veces pensamos que el Señor no llega. Estamos pasando por una situación y vemos que no pasa nada. Y quizás para nosotros, para nuestro tiempo, que somos muy desesperados como seres humanos, queremos que todo surja de inmediato, ¿verdad? Queremos que Dios tenga una varita mágica y rápido nos toque y sea la transformación. Pero todo tiene su tiempo y en el tiempo de Dios también. Vamos a leer el versículo 4. Dice la palabra de Dios: cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. El Señor Jesús sabe cuándo y cómo hace las cosas. Dios no se tarda. Él se manifiesta en el tiempo oportuno. Leemos que en el versículo dice que el Señor apareció cuando iba amaneciendo. Seguramente, pues más o menos serían 5:30, 6 de la mañana, que es cuando la aurora empieza a clarear,
Entonces, a esa hora probablemente ellos ya estaban cansados, ¿verdad? Porque dice que toda la noche estaban pescando y no pescaron nada. Entonces, a esa hora, pues yo me imagino que ya estaban cansados, ya estaban fatigados, desanimados. Pues imagínense, echaban la red y la volvían a sacar y no pescaban nada. No sabemos, aquí no nos dice cuántas veces echaron la red, pero sí nos dice que pasaron toda la noche. Entonces, ya estaban desanimados. ¿Y qué era lo que necesitaban? Necesitaban a Jesús, necesitaban que alguien les levantara el ánimo, que alguien les renovara sus fuerzas, que alguien les renovara su fe. Y eso solamente podía hacer Jesús. ¿Cuántas veces de nosotros no nos sentimos así, cansados? Que nos pasa y pasamos por una situación y no salimos de esa y ya entramos a otra. Y apenas vamos saliendo y entramos a otra, ¿verdad? De diferentes índoles de nuestra vida pasamos por esas situaciones y nuestra alma empieza a cansarse. Nos empezamos a fatigar. Nuestra fe no es que ya no creamos en Dios, pero sí se empieza a sentir fatigada, ¿verdad? Y necesitamos de Jesús para que Él sea quien nos diga, no están solos, ¿verdad? Entonces, cuando estamos en esa situación, es cuando escuchamos la voz de Dios. Ellos escucharon la palabra. Cuando obedecemos la palabra de Dios, nos trae bendición. Vamos al versículo 6. La palabra de Dios dice, y les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces, seguir el consejo o seguir la voz de Dios es lo que nos va a traer bendición. Y el obedecer esa voz de Dios es la mejor decisión que nosotros podemos tener. Entonces, cuando nosotros estemos cansados, fatigados, que nuestra fe necesita crecer, ¿verdad? Vamos a escuchar esa voz de Dios que nos dice, echa la red. Nos va a dar la indicación, qué es lo que tenemos que hacer. ¿Dónde la vamos a escuchar? Aquí. El Señor siempre nos va a estar hablando. Él siempre va a estar allí para decirnos, echa la red. ¿Y hacia dónde echar la red? ¿Qué es lo que tenemos nosotros que hacer? Prestar atención, escuchar y una acción muy importante, obedecer. Porque a veces escuchamos, pero las cosas las queremos hacer a nuestra manera. Las queremos hacer como nosotros nos parece correcto, la queremos hacer conforme en nuestro tiempo y la queremos hacer, ¿verdad? De decir, es que, Señor, tú no sabes, yo lo quiero hacer de esta manera porque quiero que el resultado sea este, pero nos estamos equivocando. Entonces necesitamos obedecer. Los discípulos aquí no dice que ellos le hayan dicho, ya estuvimos toda la noche, ¿cómo quieres que la echemos otra vez? Ya estamos cansados, ¿qué nos ves? Ya estamos fatigados, ya queremos dormir. No nos dice estos pasajes, no nos dice que los discípulos hayan dicho eso. Nosotros tampoco podemos cuestionar al Señor. Si Él nos dice, haz, pues hagamos. Porque el Señor siempre busca nuestro bien. Aunque para nosotros pensemos que no, el Señor siempre busca nuestro bien. Entonces nosotros debemos seguir la voz de Dios a través de su palabra. Y podremos ver la bendición de Dios en nuestra vida. ¿Sí? Entonces, estamos cansados, estamos fatigados, siempre vamos a escuchar la voz de Dios que nos va a decir qué hacer y nosotros tenemos que obedecer. Ahora la fe debe crecer y fortalecerse en Dios, no en nosotros, no en nuestras propias fuerzas, no en nuestros propios conocimientos, sino debe de fortalecerse en Dios. Vamos a leer Juan 20, el versículo 30, que es
el capítulo anterior al que estamos, la palabra de Dios dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos. ¿Ya lo tienen? Las cuales no están escritas en este libro. Entonces, nosotros podemos decir, pero ¿qué tanto le habrá faltado? ¿No? Que no se hayan escrito. Pero nosotros tenemos la confianza que lo que está escrito es suficiente para nosotros. Lo que está escrito no le falta, llena nuestro ser. Lo que está escrito es lo que necesitamos saber, ¿sí? Entonces, tenemos que tener la confianza en la palabra de Dios, que lo que nosotros necesitemos aquí está, en la palabra de Dios. Ahora los discípulos fueron testigos de todas las maravillas, de muchos milagros que hizo el Señor Jesús. Nosotros, en nuestra actualidad, en nuestro presente, también hemos sido testigos de muchas maravillas y de muchas cosas que el Señor ha hecho. Quizás no hemos visto las cosas que a los discípulos les tocó ver o que les tocó vivir en su tiempo, porque era necesario que ellos pasaran por eso y que ellos tuvieran esas vivencias para poderlas escribir, porque muchos de los libros, como estamos viendo en Lucas, que son escritas de cosas que ellos vieron y que vivieron y que las escribieron para que nosotros podamos conocerlas. Pero nosotros, el Señor también nos da la oportunidad de poder vivir y de poder experimentar cosas que nosotros también tenemos que darlas a conocer, no debemos de callarlas. Y eso fortalece la fe de aquellos que la escuchan, porque no estamos hablando cosas mágicas, ¿verdad? No estamos diciendo, estaba yo enfermo y mágicamente me levanté. Dios no es un mágico como mago, ¿verdad? Dios es un Dios vivo y es un Dios todopoderoso que nos deja ver su gloria en muchas cosas. Entonces, nuestra fe debe crecer y fortalecerse en Dios, porque hemos sido testigos, ¿verdad? Nadie nos cuenta. Nosotros lo hemos vivido y lo hemos experimentado. Ahora, después de esto, pues unas semanas después, Dios envió sobre ellos pues el Espíritu Santo, ya lo hemos leído en Hechos, ¿verdad? Como desciende el Espíritu Santo sobre los discípulos, ellos son ungidos con poder, y después pues bueno, fueron enviados a predicar las buenas nuevas del Evangelio. Entonces esto nos dice que nosotros necesitamos del Espíritu Santo, ¿verdad? Para perseverar y para vencer todos los obstáculos que se presentan en nuestra vida. Sabemos que estamos en un mundo en donde vamos a pasar tribulación, ¿verdad? Problemas, porque así es el mundo, ¿verdad? Nos los dice el mismo Señor Jesús, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, esa es la fe, confiad, yo he vencido al mundo. Y esas palabras a nosotros nos debe de hacer que nuestra fe crezca. ¿Por qué? Porque la victoria ya nos las ha dado. ¿Quién nos la dio? Cristo. Entonces, ¿vamos a pasar por diferentes situaciones difíciles? Sí, pero aún en esas situaciones difíciles, el Señor está con nosotros y fiel es el que ha prometido que va a estar con nosotros. Entonces, ¿estamos cansados? Sí. ¿Nos vamos a fatigar? Sí, pero vamos a estar atentos a la voz de Dios para obedecer lo que Él nos está indicando que tenemos que hacer. Va a fortalecer nuestra fe, va a fortalecer nuestras fuerzas, ¿verdad? Nuestras debilidades las va a hacer que seamos fuertes en eso y vamos a seguir adelante, porque la meta hacia donde vamos no es algo material, sino es algo espiritual y el Señor va con nosotros. Para terminar, es necesario que en medio de la dificultad nosotros pongamos nuestra confianza en Dios, sabiendo que su ayuda llegará en el momento justo, en el momento oportuno. Él sabe cómo hace las cosas, Dios tiene el control de todas las cosas y en Él son hechas todas las cosas. Entonces, Él es el Dios todopoderoso, el que siempre va a estar con nosotros hablándonos en el momento justo. Bendito Dios que no nos deja,
que no nos deja desfallecer, que aun cuando estamos cansados, Él siempre viene y se manifiesta en nuestra vida. Solamente nosotros tenemos que ser sensibles a eso, ser sensibles, tener ese corazón dispuesto para que cuando el Señor hable nosotros podamos decir: heme aquí, Señor, aquí estoy, para seguir adelante, estando trabajando en tu obra y estar en donde tú quieres que yo esté, haciendo lo que tú quieres que yo haga, porque el Señor lo va a estar respaldando. Dios les bendice.